Un abrazo. Dice la palabra de Dios que los hermanos se saludan. Así que el amor fraterno no solo es para sentirlo, es para compartirlo. Amén. Dice la Biblia que en todo tiempo ama el amigo y que en el tiempo de aflicción es como un hermano. Yo lo creo. Luego de saludar, pues tome su Biblia y vamos a compartir en este día una reflexión que está titulada Animaos. La Biblia repetidamente nos insta a animar los unos a los otros, a confortarnos, a alentarnos, a motivar a los de rodillas endebles. Nos habla en diferentes porciones en el Antiguo y en el Nuevo Testamento la importancia de cobrar ánimo. En estos tiempos no es un secreto que la ciencia ha avanzado, pero una de las cosas que la ciencia ha hecho y está haciendo es estudiar al mismo ser humano. Y desde hace algunos años se ha estado desarrollando un estudio en diferentes universidades, que ha sido el motivo de diferentes libros, como el del periodista Oppenheimer de CNN, que tiene un libro de cómo salir del pozo. Es un libro nuevo, donde él recoge parte de ese estudio que se desarrolló en varias universidades, incluyendo Harvard. El estudio fue aplicado a 76.600 personas. Y ese estudio se desarrolló en diferentes lugares del mundo y durante décadas. No es nuevo, es un estudio que se fue desarrollando en los años y ahora llegan los resultados. Y con el estudio, ¿sobre qué era? Era precisamente sobre la felicidad. Era sobre el estado anímico de las personas. ¿Qué descubrieron estas personas? Bueno, uno de los detalles de este estudio, que es bastante amplio, habla de que las personas que mantenían una buena actitud, un buen ánimo, vivían 10 años más que las personas que eran de un ánimo decaído, que eran personas que se reían poco, compartían y sociabilizaban poco. De por sí vivían 10 años menos. Si usted va a vivir 70, son 60. Si va a vivir 80, son 70. Pero si va a vivir 50, son 40. Ahí se sienten más, ¿verdad? Pero también daba otros datos. Y es que estas personas que llevaban la vida con buen ánimo, con optimismo, con fe, podríamos llamarle los cristianos, estas personas sufrían menos, hasta en un 30 y un 40% menos, variando según el país, de enfermedades vasculares, de derrames, de problemas que tuvieran que ver con enfermedades relacionadas al cerebro, a la circulación. Y esto es un dato que la ciencia da, pero la Biblia desde años mileniales lo recalca. Cuando el pueblo se desanima, cuando la familia o las personas se desaniman, tienden a bajar los brazos, como decimos. El que baja los brazos no trabaja, no obra, no hace nada. Por eso el ánimo es muy importante que se mantenga firme, que siempre esté alto. El ánimo, mientras peor es la situación, mejor debe de ser. Tu actitud frente a la vida va a depender mucho hasta de cuánto oras al Señor y cuánto le crees. Y esto es algo que te comparto inicialmente, lo que son estudios científicos, para luego hablarte de la Biblia, porque muchas personas tienden a pensar de que muchas cosas que predicamos o que la Biblia dice es muy bonito, es muy interesante, pero le da más fuerza a lo que es corroborado por la ciencia.
Y eso tiene que ver también con el ánimo. Pero vamos a ir reflexionando poco a poco. Y vamos a iniciar en el libro de Segunda de Corintios, en la carta a los Corintios, en la segunda, en el capítulo 1. Y dice el capítulo 1, a partir del versículo 3, aflicciones de Pablo. Recuerde que vamos a hablar de animados. Dígale al que está cerca, anímate. Pero así usted lo va a animar con esa actitud. Hay gente que para animarlo hay que darle un abrazo, hay gente que hay que ponerle una mano en el hombro, hay gente que hay que mirarlo a los ojos. Hoy en día la gente habla sin mirarse. Hoy en día la gente evita el contacto visual, mucho más el físico. Ahora, después de la pandemia, la gente como que se tiene, y excúseme el término, hasta un poco como de asco. Pero yo me bañé hoy, igual que usted, y quizá mejor que usted. Todos nos hemos bañado, nos hemos vestido, nos hemos organizado, amén. ¿Qué te hace pensar que hay una enfermedad que tenga yo que no tienes tú? ¿O qué te hace pensar que no está sano el hermano que está sentado al lado? Amén. Cuando viene a ver usted que anda con su cosa arriba y se la contagia a otro. ¿Cuántos saben que el ánimo se contagia? El bueno y el malo. Es contagioso. Donde llega alguien desanimado, si es una persona de influencia que afecta a los demás, porque la influencia tiene que ver con que usted influye sobre los demás. El que use ese don para el bien o esa capacidad, pues será alguien que siempre irá motivando a otras personas, enseñándole algo nuevo, motivándole a estudiar, a prepararse, a esforzarse, a ser mejor persona, a tener metas, propósitos. Pero el que es de ánimo apocado y es de influencia, mire, entra a una habitación y hasta las luces se apagan. Es algo que usted decide, es algo que usted escoge. Recuerde que el ánimo no depende de cómo están las cosas, las circunstancias, ni el tiempo, ni el clima. Le pongo un ejemplo práctico antes de leer la palabra. Amanece nublado y lluvioso, y habrá alguien que dice: este es un día hermoso para tomarse una tacita de chocolate caliente. Y va y prepara el chocolate, busca unas galletitas, lo pone en una bandeja, pone varias tazas y llama a su familia y dice: sentémonos aquí en la ventana a ver la lluvia caer, le voy a contar historias. Y comienza a hablar con ellos y todo el mundo con su galletita y su chocolate. ¿Hay que ser millonario para beber su chocolate? ¿Para comprar una galleta guarina de 25? No. Es una decisión, es voluntad, es cómo está mi corazón, mi ánimo, cómo está mi fe, cómo está mi espíritu. Y eso es muy importante. Puede haber quien vea el cielo gris, inmediatamente se ponga triste, se deprima y comience a pensar y a ver la lluvia caer y a llorar. ¿Y por qué tú lloras? Porque está lloviendo. Y vi la lluvia caer y vi que yo estaba solo. Usted no está solo, en la casa hay más gente. Pero usted no la ha buscado, no la ha llamado. Si usted tiene pareja, se puede poner hasta romántico. Porque hay gente que de que caen 2 gotas de agua, de una vez se pone romántico. Hay gente que tiene techo de zinc y en vez de pensar, oye, cómo suena ese zinc, se pone romántico. Y dice, mira qué rico suena eso como en el campo, aleluya. Pero cuando la gente tiene el ánimo apocado, mire, hasta el azúcar le sabe amarga. El dulce de leche le sabe desabrido. Si usted le da un café con leche, se le corta en la mano. Porque el que está desanimado anda regando su desánimo. Por eso el día de hoy la palabra es animados. Según ese estudio que le compartía, nos dice que el desánimo va en aumento y se está volviendo contagioso. Y está provocando que muchas personas no sean efectivas en su trabajo y está llevando a que las relaciones de personas y de pareja se vayan desestabilizando. Amén. Es importante entender que tu ánimo diario va a establecer formas de comportamiento que van a afectar directamente a tu pareja, a tus hijos y a ti.
directamente. El ánimo, cuando es apocado, cuando es un ánimo decaído, va a afectar a todo el que te rodea a ti. Y eso, si es un ánimo para bien, será una buena influencia. Si es para mal, un ánimo decaído, eso va a quitarle hasta la voluntad de estudiar al niño más chiquito, no va a querer ir a la escuela. ¿Entendió? ¿Entendió? Amén. ¿Usted anima o desanima? Es una pregunta. Respóndase usted. ¿Usted anima o desanima? De verdad. La idea es no que mienta, sino que salga de aquí con la idea de animar a todo el que usted tenga cerca. Y eso se va a notar. Hay gente, mire, que sale como un chele para afuera, una pedra corriendo. Si usted no lo detiene, ni el brindis toma. Aquí al final de cada actividad siempre se da un brindis, un juguito, un pudín de pan, una galletita, un pancito, un sanduchito. Hay un agrado. Hay gente que no lo toma por su rapidez. Pero la rapidez es que usted, estando aquí sentado, ya pidió el Uber. Pero ¿y por qué usted pidió el Uber si usted no ha salido afuera? Salga afuera, cómase su brindis, después pide el Uber cuando ya terminó todo. Amén. Usted lo pide estando aquí sentado, los 5 minutos, 10 que llegue el Uber, usted lo espera sentado, y cuando ya se termina, o antes de terminar, ya usted se ha ido, porque usted pidió el taxi antes de terminar. ¿Por qué? ¿Por qué esa rapidez? Y usted dirá, es que tiene otro compromiso. Hay gente que va para su casa y su compromiso es con un trabajo atrasado, es con algo que tiene que hacer. Alguno es con una cita con la lavadora. Oh santo. Una cita con la plancha. Una cita con una habichuela para ablandarla. Hay otros que una cita con unos boxers, una camiseta blanca manchada, con un hoyo en la espalda para ver el tripletazo. Santo. Necesitamos animarnos. Y necesitamos tener un ánimo de los que obran. Un ánimo resuelto, como lo hemos predicado en otros momentos. Dice Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Oiga el título y luego va a leer lo que dice. Aflicciones de Pablo. Aflicciones de Pablo. Sin embargo, lo que vamos a leer no va con el título. Pero él está en aflicción, el que lo dice, el que lo escribe, está pasando aflicciones. Pero él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. El que te dice eso está pasando aflicciones, pruebas, vicisitudes. Sin embargo, él está escribiéndole a otros y su saludo, su exhortación inicial es de primero alabanza. Dice el 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Fíjese que este hombre que está en prueba le está escribiendo a iglesias y le está diciendo, particularmente a la de Corinto, que Dios, ese Dios, Señor Padre de Jesucristo, es Padre de misericordias y de toda consolación. Consolación es consuelo, es esperanza, es ánimo. Y dice el 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Él mismo está pasando una prueba, pero en vez de él pedir que lo consuele, él está diciendo que Dios es nuestro consolador. Él está dando ánimo en vez de solo pedirlo. En las pruebas, usted decide ser una víctima o ser alguien que está saliendo de una situación.
Usted decide ser alguien que está pasando una prueba digno de lástima, o usted decide ser alguien que está obrando porque está trabajando para cambiar su situación por una mejor. Suena igual, pero no es lo mismo. El que está sentado esperando lástima, el que está sentado esperando que otro haga por él algo, otro sienta pena, no está obrando, no está buscando soluciones, no está trabajando sobre esas soluciones. Y usted dirá: pastor, usted no sabe lo que me pasó. Ciertamente quizás no sé lo que te pasó, pero sé lo que me ha pasado a mí, sé lo que me está pasando, sé lo que le ha pasado a mucha gente. Sé lo que está pasando en Israel, sé lo que está pasando en la frontera. Sé que hay razones de sobra para todos, de alguna manera, preocuparnos, entristecernos, pero con eso no resolvemos nada. Tenemos que obrar, accionar, tener decisión de plan y obra juntos. Voy a planificar y voy a obrar, porque de esta situación me levanto en el nombre de Jesús. De esta prueba salgo en el nombre de Jesús. Esta leve y momentánea tribulación producirá en mí un más eterno y excelente peso de gloria, como dice la palabra del Señor. Es una decisión. Hablo lo que siento, lo que creo, pero también hablo lo que espero que sea. Llamo a las cosas que no son como si fuesen. Necesitamos comenzar a pensar, obrar, hablar y proyectar a los demás una actitud diferente. No podemos hablar de un Cristo que levanta abatidos. No podemos hablar de un Cristo que sana desanimados. No podemos hablar de un Dios que suple pensando que no va a suplir. La Biblia habla y usa diferentes ejemplos como este de Pablo para cuando le hablamos a otros, aún de las pruebas que se viven y se están viviendo, porque Pablo estaba en aflicción. Usted tiene que saber cómo las presenta. Si como algo momentáneo y pasajero, o como el fin de sus tiempos y de su vida y de su mundo. Usted nunca puede pensar que algo va a terminar antes que Dios lo diga. Todo termina cuando Dios lo diga. Y el final de él es gloria. El final en Dios es glorioso. El final en Dios incluye cumplimiento de propósitos, cumplimiento de promesas y ir a su gloria. Amén. Vamos a ver otro ejemplo. Y es importante ser de los que animan y no de los que desalientan. ¿Usted de los que anima o de los que desalienta? Sea de los que animan, sea de los que alientan, sea de los que levantan la fe, sea de los que le dan a los demás razones para vivir. Tu primera razón para vivir es Cristo. En Segunda de Crónicas podemos encontrar muchos ejemplos. Sin embargo, vamos a ver solamente uno de ellos. Segunda de Crónicas, capítulo 32. En Segunda de Crónicas 32 nos habla de que Sennacherib invade a Judá. La invasión implica guerra. La invasión implica que alguien entra a tu territorio. Como puede ser, aquí es un ejército. Pero en la vida diaria puede ser una enfermedad que entró a la vida tuya o de alguien de tu casa. Dios te libre y te guarde. Pero cuando esa enfermedad llega, si usted sabía que iba a llegar, le cierra la puerta, le cierra la ventana, la echa para afuera, ¿verdad que sí? Pero usted no sabe cuándo va a llegar. Se cuela, simplemente llega. Y cuando llega, hay que enfrentarla. No solo es que llegó la enfermedad, es que hay que desalojarla. Esta invasión llega a Judá. ¿Judá quería que lo invadiera? No. Dice el capítulo 32, segunda de Crónicas 1.
Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. ¿Cuál era su intención? Ese vino a esclavizarlos y a quitarles todo lo que era de ellos. Ahora bien, esto ocurre exactamente después de que Ezequías ha trabajado en reparar el templo, ha convocado a los levitas y sacerdotes a que vuelvan al servicio, a que se restablezca el orden de servir en el templo con sus diferentes servicios al Señor de adoración, de alabanza, de ofrenda, de quemar incienso, de sonar los chofares y las trompetas, de que diariamente se adorara a Jehová. Amén. Usted lo puede ver, yo no lo voy a leer por el tiempo, pero en el capítulo 31, versículo 2, dice ahí mismo, antes, Ezequías reorganiza el servicio de los sacerdotes y levitas. El templo estaba destruido, él comenzó a repararlos, la gente no quería ayudar, él puso de su propio dinero, el rey Ezequías. Los levitas y sacerdotes se habían ido al campo a trabajar la tierra porque la gente se había olvidado del templo. Él reestructuró y reorganizó a los levitas y sacerdotes y le dijo, regresen. Y ellos trabajaron en reorganizar el templo. Ya terminado todo o avanzado, él restablece el orden de los servicios. ¿Y por qué era importante que el rey interviniera? ¿Cómo se ofrece en la mesa de los panes de la proposición? Panes nuevos todos los días. ¿De dónde va a salir el pan? Vamos a quemar incienso, mirra y perfume para el Señor. ¿Dónde está el incienso, la mirra y el perfume? Pero el que está el día entero ahí en la iglesia, haciendo el servicio al Señor, ocupándose de la viuda, del huérfano, de la oración, de la alabanza al Señor, de la adoración. Si está ahí el día entero, ¿puede arar la tierra? No. Ezequías se ocupó, diga se ocupó. Ezequías se preocupó, diga se preocupó por la casa de Dios. Él como rey tomó una decisión y mire que era jovencito, era joven. Sin embargo, tomó la decisión de que en ese momento iba a haber un cambio en lo que era adorar a Dios, buscar de Dios, las cosas de Dios. Y él guió al pueblo a ese cambio. Fíjese que el joven guió a los ancianos. El joven ayudó a que se cumpliera lo que Dios quería. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona puede ser un ente de cambio cuando le cree a Dios, cuando confía en Dios. No hay que esperar que los ancianos entiendan. A veces los ancianos son los que se rinden. Muchas veces son los jóvenes, son los adultos. Alguien tiene que entender. Y ese va a animar, va a motivar a los demás para que se haga lo correcto. Diga lo correcto. Ezequías fue esa persona. Y cuando se ha reorganizado todo y todo está funcionando, Senaquerib escucha que ellos se están fortaleciendo y decide invadir antes de que se hagan más fuertes. ¿Usted sabe a qué le tenía miedo Senaquerib? Al Dios de Israel. Él sabía que ese Dios había hecho prodigios y maravillas en el pasado. El pueblo los había olvidado, se había olvidado de su Dios. Pero ellos sabían, él sabía, Senaquerib, el que invadía, que si la adoración y el culto a Jehová se volvía a levantar, Israel, especialmente Judá, iba a volver a ser fuerte. Y él quiso accionar antes de que eso ocurriera, pero parece que le cogió la noche, porque ya se había reestructurado el culto a Jehová. Se habían regresado los levitas y sacerdotes a la casa de Dios. De estar sembrando yuca, batata y ñame en el campo, volvieron a usar la ropa sacerdotal, volvieron a sonar los chofares,
volvieron a levantar adoración genuina al Señor en el orden levítico. Amén. Y ahí volvemos a 2 de Crónicas 32. Dice literalmente, después de estas cosas y de esta fidelidad, la Biblia llama fidelidad. ¿A qué se está refiriendo? A la fidelidad de Ezequías y del pueblo, de reorganizar el templo y todas las demás cosas. Amén. Entonces, dice que este hombre vino con su ejército, invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. ¿Qué le iban a cerrar? Las fuentes de agua, para que cuando el ejército contrario llegara, no encontrara dónde beber agua, ni ellos, ni sus animales de carga, ni tuvieran sustento. Versículo 4. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el apoyo que corría a través del territorio y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: porque han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan. Es decir, ¿por qué le tenemos que dejar nuestra agua a ellos? ¿Por qué tenemos que dejarle la fuente de agua y el arroyo a ellos? Si ellos vienen es a destruirnos, si ellos lo que vienen es a hacernos guerra. ¿Te estoy oyendo? Aleluya. Pero hay algo importante. Versículo 3. Este rey tuvo consejo con sus príncipes, con sus hombres valientes. Los príncipes eran los cabezas de familia, eran los que lideraban las tribus, la gente que tenía poder, la gente que tenía alguna posibilidad, que dominaba sobre un territorio, que tenía fincas, que tenía algún recurso y hombres a su cargo. También habla de los hombres valientes. Esto se refiere a los hombres de guerra. Fíjese que este rey no se puso a hablar con cualquier persona. Habló con los que tenían posibilidad de influencia, habló con los que manejaban poder y hablaban con los que tenían fuerza para pelear. Amén. Si usted habla con el desanimado, ¿qué va a hacer el desanimado? Desanimarte a ti también. Para animar hay que estar animado. Para animar hay que tener la fe y la confianza de que se va a poder, se va a lograr y Dios va a obrar. Amén. Eso hizo el rey Ezequías. Por eso dice que primero habló con los príncipes, 2 de Crónicas 32, versículo 3, y con sus hombres valientes. Y él tenía un plan. ¿Cuál era su plan? Dejar el ejército contrario sin agua. Amén. Y él dice literalmente, para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. ¿Qué hicieron ellos? Si usted llama a los desanimados va a haber que convencerlo. Va a haber que animarlo, para después de animarlo, tratar de convencerlo de que sí, que vamos a hacer esto. Fíjese que al llamar a los príncipes y a los hombres valientes, inmediatamente se pusieron de acuerdo. Cuando estamos en un mismo espíritu, vamos a poder ponernos de acuerdo. Cuando usted está en otra cosa, es como el que dice: me voy del país y me voy. Bueno, pues usted va a encontrar una situación. Esa persona solo piensa en algo, en papeles, en la casa donde va a vivir, el trabajo que va a encontrar allá. Esa gente ya está desarraigado de aquí. Esa persona no tiene su mente en este país, ya no le interesa, ya se va, ya tiene hasta la maleta abierta para comenzar a echar ropa y cosas. Entonces, cuando usted tiene un plan para avanzar aquí, tiene que saber si usted se va a rodear de los que están desanimados y tienen la maleta abierta para irse.
O va a hablar con el que cree y confía de que su futuro, el de su casa y el de su familia, está luchando por sostener y retener lo que Dios ha dicho que es suyo. Amén. Amén. Dice el 4, segunda de Crónicas 32:4. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes. ¿Quién trajo a ese mucho pueblo? Los príncipes y los hombres valientes. Al final el rey convoca, pero si la gente que dirige y que tiene influencia y autoridad no está de acuerdo, nada pasa. Por eso hay un orden en todas las cosas. Primero se habló con los príncipes, con los hombres fuertes, la gente de autoridad, y ellos movieron el pueblo y cegaron las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, el río que alimentaba de agua cerca de Jerusalén. Todo ese territorio ellos lo iban a cerrar para que el enemigo, cuando viniera, no encontrara agua, y al no tener agua, sus animales y sus soldados no tuvieran aliento ni sustento. ¿Se entiende? Y decían ellos, y es una pregunta, versículo 4, apéndice C: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Mire, esta estrategia la usaron los rusos cuando Hitler los invadió. Se llamaba Tierra Quemada. Hitler venía a atacar un pueblo. Los rusos evacuaban la población, quemaban la ciudad, cerraban los pozos y no dejaban nada de comer. Cuando llegaban los alemanes con sus tanques y sus soldados, no tenían nada que comer. ¿Qué sucede? Rusia era un imperio muy vasto, muy amplio. Para mandar desde Alemania o desde un territorio ya ocupado hacia la zona donde ellos estaban dentro de Rusia, porque ellos llegaron a entrar a Rusia, los alemanes, iban camino a la capital, pero antes de llegar estaban atascados en el medio del país. Y con esa estrategia de tierra quemada, se encontraron con el otoño sin nada que comer. Comenzó a llover, llegó el periodo de lluvia, todo se volvió lodo, los tanques no podían correr, los soldados con hambre, las botas rotas. Pero ahí venía el invierno ruso, que es fuerte. Llegó el invierno, se encontró el ejército alemán con lo que era un invierno férreo y los soldados sin ropa de invierno, con botas rotas y con hambre. Esa estrategia, más otras cosas más que se sumaron, como que los ingleses lo apoyaron y que ellos se organizaron y había un grito de guerra y era luchar hasta la muerte. Bueno, los alemanes al final no lograron ganar. Hay estrategias que parecen difíciles de entender, pero son las que van a dar la victoria. Así es en lo humano y así es en lo espiritual. ¿Por qué alguien que va a reinar y enfrentarse a un ejército va donde un profeta moribundo y el profeta le dice: saca las saetas y golpéala contra el piso? La golpea 1, 2, 3 veces y deja de golpear. Y el profeta le dice: si hubieras golpeado 6 o 7 veces, hubiera vencido a todos tus enemigos. Fíjese cómo cosas que no están relacionadas en el mundo espiritual sí están relacionadas. Necesitamos entender que Dios obra de maneras extrañas. Y en la guerra espiritual, así como en la física, hay que tener estrategia. La primera estrategia espiritual es estar aferrado a Cristo. Y la otra es que me muevo en la dirección que Cristo espera que yo lo haga. Estoy con Él y estoy con mi familia de fe. Estoy apegado a su palabra. La estrategia espiritual tiene que, primero que nada, incluir a aquel que me ayuda, el Señor.
Aquel que me sustenta, el Señor. Aquel que me dará la victoria, el Señor. El que se desanima, como a veces yo lo digo, se le pierde Dios. La brújula espiritual se le aloca, da 4 vueltas y no sabe para dónde está Dios. Algunos van un día a una iglesia, otro día a otra iglesia, un día escuchan a un predicador de una iglesia, de un concilio, de un ministerio, y después otro día a otro. Pero venga acá, usted es de una iglesia. ¿Dónde tiene que estar? En su iglesia. ¿Con quién tiene que compartir? Con sus hermanos. ¿Y el mensaje bíblico de dónde debe venir? De usted leer la Biblia, de usted orar en su casa con su familia y de usted compartir el mensaje de su familia de fe. Porque Dios manda la palabra para su pueblo. Pero si usted está oyendo la palabra que le están dando a otro pueblo, ¿qué va a suceder? Se va a confundir. Ellos toman esta estrategia, y esta estrategia es secar las fuentes de agua y secar el arroyo. Dice el versículo 5, después, con ánimo resuelto. ¿Cómo era el ánimo? Resuelto. ¿Qué es el ánimo resuelto? El ánimo, tu estado anímico, es como te sientes. Y el ánimo resuelto es un ánimo que obra. Es un ánimo que acciona. Es un ánimo que tiene un plan y lo va a desarrollar hasta las últimas consecuencias. Inicio y termino, y confío en que Dios va conmigo. Amén. No importa lo que vea, no importa lo que oiga, no importa lo que pase, sigo adelante. Imagínese usted que Tomás Alva Edison, cuando iba por la prueba del bombillo número 500, hubiera dicho, ya no voy a luchar más con esto, esto que yo estoy haciendo está mal, y lo hubiera dejado. No fue hasta el experimento 1000 tantos que funcionó. Marie Curie y su esposo vivieron también un proceso similar para encontrar el radio, que lo descubrieron y llegó un momento que ni se habían dado cuenta que lo que estaban buscando lo habían descubierto. Y no es hasta que hacen un análisis y ven algunos cambios y ven unas irradiaciones fuera de lo normal que dicen, pero ya lo encontramos. Mucha gente no entiende a veces que la persistencia, la resistencia y la insistencia, cuando van unidos a la fe en Dios, en la dirección que a Dios le agrada, va a provocar un cambio dramático en las situaciones. Porque no solo usted estará obrando, Dios obrará por usted. No solo usted va caminando, Dios va delante de usted. No solo usted está creyendo, usted le está creyendo al que no miente, no falla, no se equivoca y no claudica. Usted se puede cansar de creer, pero el Señor no. Usted se podrá detener, pero Él sigue como todopoderoso, siendo el que gobierna. Gobierna sobre todos, y así lo dice la palabra. Por eso dice este versículo 5, estaban rodeados por el ejército de Sennacherib. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos. Recuerde que Sennacherib acampó alrededor de las ciudades amuralladas, incluyendo Jerusalén. Pero muchas de esas ciudades, por las tantas guerras y los tantos tiempos y los malos reyes, sus defensas primarias, que eran las murallas, estaban destruidas. Cuando en un muro hay un hueco, podríamos decir que hay una brecha. El Señor anda buscando los hombres y mujeres que se paran en la brecha, pero anda buscando el pueblo que repare esa brecha, la cierra, para que no tenga que amanecer nadie ahí todos los días. Estaremos velando hasta que se cierre la brecha. Y la brecha se cierra cuando el muro se repara. La Biblia dice que seremos reparadores de portillos, edificadores de las ruinas asoladas. Aleluya. Para todo eso hace falta algo: ánimo resuelto. Pero el ánimo resuelto va unido a una fe
que le cree a Dios completamente. Una fe sin dudas. Una fe que no vacila. Una fe que no filosofa el día entero. Desde que oigo a alguien que se mete mucho en la filosofía, en el sofos, y se va ahí, ay, hermano, mire. La fe cuando usted se va mucho a lo filosófico y se va mucho a lo exegético, llega un momento que usted le pierde a Dios. La brújula espiritual se le aloca. Porque a Dios hay que creerle, porque simplemente Él es Dios. Él es Dios. Amén. Con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos. ¿Cuántos muros edificó? Todos. Pero fue él que lo edificó. No. Dice el versículo 4. Entonces se reunió mucho pueblo. ¿Y dónde está el pueblo? ¿A quién sigue el pueblo? ¿Cómo el pueblo se reúne? ¿Alrededor de su Dios? ¿Alrededor de su fe? ¿En que hay un Dios que lo respalda? No es alrededor del rey. No es alrededor de los levitas y sacerdotes. Ellos están ahí. Ellos convocan al pueblo. Pero es alrededor de su Dios. El desanimado se le pierde Dios. Pierde su fe. Su fe se opaca. Se vuelve uno con ánimo apocado, que quiere decir poquito, reducido, menguado. Usted tenía una fe en 100 y ahora la tiene en 25, como las baterías, que aunque marca 15, señor. Pues está buena. No, con eso el carro no prende. Porque para encender el vehículo necesita un chispazo inicial que sea lo suficientemente fuerte para que haga la combustión en el motor. Sin eso, nada funciona. ¿Qué necesitamos? Ánimo resuelto, unido a una fe férrea, fuerte, en Dios, no en nosotros mismos. Yo nada puedo, pero Dios todo lo puede. Mis fuerzas son escasas, pero las de Él no tienen límite. El poder está en Dios. Y si Él está conmigo y Él marcha delante de mí, todo será posible. Si Él está contigo y marcha delante de ti, marcha delante de tu familia, marcha delante de tu casa, todo será posible. El tiempo malo va a pasar. La prueba va a terminar. Porque esta prueba no es para destruirte, es para fortalecerte. Para hacernos mejores administradores, para hacernos cristianos de fe férrea, que oren no solamente para tener con qué pagar algo, que tengan para repartir. Y reparte el que tiene en abundancia. Dice que reedificaron todos los muros caídos, todas las brechas fueron cerradas. Cierre toda la brecha que puedan haber, palabras maldicientes, oyendo a las personas equivocadas, quedándose a tener pena de usted mismo en su casa. Necesitamos creer y confiar y vernos como Dios nos ve. Crea en lo que Dios dice, confía en lo que Él ha hablado. Amén. Amén. E hizo alzar las torres. Esas torres es donde están los vigías, que desde lejos ven, ahí viene el enemigo, allá ve una lucecita, una antorcha, ahí viene. Necesitamos levantar las torres. Y levantar las torres implica gente de oración, gente de fe, gente que vela y ora de día y de noche. Pero este rey ya había hecho eso. Él había levantado y despertado y traído del campo de sembrar yuca, batata y ñame. Ya había traído a los sacerdotes, a los levitas. Había llamado a los príncipes y a los hombres valientes. Había quien se subiera en esa torre. Una torre sin vigía equivale a nada. Un muro con una brecha, sin nadie parado en la brecha, es presa fácil del enemigo. Necesitamos quien se pare en la brecha, pero necesitamos quien repare el muro. Necesitamos la torre levantada, pero necesitamos quien sea vigía en la torre. Este es un trabajo para el pueblo de Dios, para la familia de fe. Solos no avanzamos, avanzamos con Cristo.
pero avanzamos como familia de fe, juntos, unánimes y en armonía. Y dice, ahí mismo en el 5, que edificó e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Usted ha escuchado la frase, muro y antemuro. Dos muros. Y hay ciudades que llegaron a hacer esos muros tan gruesos que la gente vivía dentro del muro. Rahat la ramera en Jericó vivía dentro del muro. Dice aquí muro y antemuro. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Espadas y escudos. El escudo de la fe, la espada del Espíritu. Amén. Amén. Hay que equiparnos. Pero cuando no hay ánimo, el escudo de la fe tirado abajo de la cama. La espada del Espíritu abajo del colchón para que no se ensucie. El muro con una brecha. ¿Y quién está parado ahí? Nadie, entra el que quiere. Hay gente que tiene la puerta del frente con 2 candados, la del jardín con un candado y la puerta del patio abierta y la del callejón abierta. Todo el mundo entra por el callejón. Y cuando usted viene a ver, lo tiene sentado en el comedor. Hola, vecino. Hoy la puerta no está cerrada. Sí, la del frente, pero la del callejón y del patio está abierta. Necesitamos cerrar las brechas, levantar los muros, tener los vigías, tener las torres desde donde van a ver. Amén. Para eso hace falta ánimo resuelto. Hizo muchas espadas y escudos. ¿Por qué muchos? Porque era mucho pueblo. Cada uno tenía que tener su espada y su escudo. No me pida mi escudo de la fe, porque ¿con qué voy a parar las saetas del enemigo? Tú tienes que tener tu escudo de la fe. Tú tienes que tener tu espada del Espíritu. El cristiano hoy en día anda desarmado, está deshabilitado, tiene brechas en los muros, la torre está derribada. Necesitamos unificarnos y restablecer el orden de las cosas como Dios mandó. Amén. Amén. Cuando se cumple, cuando se hacen las cosas como Dios manda, habrá victoria. Dice el 6, y puso capitanes de guerra. Él era rey, pero él no era levita, sacerdote, ni general, ni capitán. Habían otros ocupando diferentes posiciones. Había gente haciendo un trabajo diferente, cada uno según su talento, su don. Amén. Y según su medida de fe. Al que usted pone que amanezca de noche, no puede ser al que se duerme de día. Usted tiene que poner ahí al que de día y de noche vela y no se duerme. Y fíjese que hasta nuestro Cristo se le durmieron los discípulos. Y él le dijo, velad y orad. Dice aquí, versículo 6, puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad. Y habló al corazón de ellos diciendo, ¿a dónde le habló? El tema de hoy es animaos. Cuidado si usted es lo que tiene el corazón apocado, no se sienta mal, eso pasa, cualquiera le sucede. Pero lo que no podemos es quedarnos ahí en el corazón apocado, en el desánimo. Tenemos que levantarnos, dígale al que tenga cerca, tenemos que levantarnos en Cristo Jesús. Amén. No en tu nombre, no en el nombre de alguien, es en el nombre de Jesucristo. Dice, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y lo hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos. Esforzaos. Esfuerzo sin ánimo no sirve. Ánimo sin esfuerzo es mentir, es un bluff, es una apariencia. Hay gente que aparenta que está animado, pero no hay fuerza para hacer nada, pues usted no está esforzándose. Porque todos podemos hacer algo. Toda situación, por difícil que sea, hay algo que tú puedes hacer.
Lo demás lo hará Dios. ¿Cuándo? Cuando tú te esfuerces y te animes. Él pone lo que falta. Amén. Dice el versículo 7, esforzaos y animaos. Y luego le dijo, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Amén. Amén. Mire, eso merece un amén fuerte. Amén. Porque más hay con nosotros que con él. ¿Hablaba el rey del pueblo? No. Hablaba del pueblo y su Dios. La fuerza de Dios, el poder de Dios, los ejércitos celestiales que usted no ve, pero están ahí. Amén. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y dice el 8, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Qué tuvo el pueblo? Todo desanimado, todo apocado, todo aquel que se sentía y tenía miedo, cobró ánimo resuelto. Vino la confianza, vino la certeza, pero no era por el rey que hablaba. Si vemos desde el versículo 1 en adelante, vamos a entender, y si leemos el capítulo 31, que hay un proceso que se ha desarrollado de reparar las puertas del templo, reedificar todo lo que estaba roto, llamar de nuevo a los levitas y sacerdotes. El pueblo volvió a orar a su Dios. Y el pueblo volvió a confiar en algo más que en ellos mismos. Volvió a confiar en algo más que en su brazo de carne. Lo que tú puedes y lo que yo puedo es limitado, pero lo que Dios puede no tiene límites. Amén. Y cuando se unen dos o más en el nombre del Señor, ahí hay poder. Él se va a mover. Dice, y el pueblo tuvo confianza, versículo 8, en las palabras de Ezequías. Dice el 9, después de esto, Senaquerí, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. El enemigo no se va a quedar callado, La prueba no se va a quedar callada. Usted está creyéndole a Dios, pero ese día que más le va a doler la rodilla, es que más le va a doler la espalda, ese día le va a doler la cabeza. Dios te libre, Dios te guarde. Pero cuando tú intentas levantarte, el enemigo va a tratar de nuevo sujetarte. Y ahí es donde usted va a tener que confiar en Dios. Ahí es donde usted va a tener que poner el ánimo resuelto. Ahí es que va a tener que esforzarse y animarse. Muchas veces, mire, nosotros tuvimos que ser padres en tierra extraña, sin familia, ni tío, ni primo, ni abuela, ni nadie que nos ayudara. Y salir de la casa con dos muchachos, y uno de ellos nació prematuro de 6 meses, salía a la calle, era un proceso. Ir a un culto era una batalla. Sin embargo, no faltamos a ningún culto. No faltábamos a ninguna actividad. Por nuestra fuerza, no. Le creíamos a Dios. Y nos levantamos a las 4, a las 5 de la mañana para estar en el culto de las 8:30. Era un proceso. Pero cuando llegábamos al templo, el Señor siempre ponía a alguien. Recuerdo que nosotros nos sentábamos en el último asiento de atrás porque eran 2 niños, uno era prematuro, lloraban mucho. ¿Y qué hacía la pastora general de la iglesia? Se paraba del primer asiento en la primera fila, iba allá atrás y se sentaba al lado del coche de la niña prematura. Y comenzaba a ayudar. Y venía la jefa de diáconos, que eran 40 diáconos por culto. Y venía ella y nombraba al subdirector del ministerio de diáconos y le decía, encárgate tú, que yo tengo una misión. ¿Y cuál era la misión? Ayudarnos a nosotros con los 2 niños. ¿Quién le puso en el corazón eso a estas 2 mujeres? Dios. Y Emmanuel y Ana terminaron siendo cuidados por la pastora de la iglesia y la líder de diáconos.
Los cargaban, los chineaban, los sacaban afuera a tomar aire, cuando lloraban, los cambiaban y nosotros podíamos servir. En mi caso tenía funciones activas en cada culto. La pastora también ayudaba, pero solo era posible con la ayuda de ellas. Dios pone ayudadores idóneos cuando usted le cree a Él. Cuando usted tiene el ánimo resuelto, ese ánimo resuelto va a provocar que Dios diga: yo necesito que esta persona esté activa, y Él va a mandar quien te ayude a ti. Y ellos, al ayudarte a ti, están ayudando a todo el proceso, a la obra en general que había que hacer. Todos necesitamos ayuda. Nunca nos sintamos que no necesitamos la ayuda. Sí la necesitamos. Todos necesitamos ayuda. Y mientras más tarea o delegación te dé Dios, más ayuda vas a necesitar. Por eso hay que tener un corazón todavía más humilde. Dice la Biblia que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Tenemos que tener un corazón humilde. No solo para servir, también para recibir ayuda. Para aceptar que no somos suficientes, que nosotros solos no podemos, que sin la ayuda de los demás nada será posible. Pero para eso yo tengo que ver en mi hermano, en mi hermana, en los ayudadores que Dios pondrá, ver personas que Dios manda para ayudarme. Y dice la palabra que este rey Senaquerib, mientras estaba atacando otra ciudad, comenzó a enviar a Judá y a Jerusalén mensajes y siervos a que fueran. Dice el 10: así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Oiga bien, el enemigo no se va a quedar callado. Él va a mandar emisarios, mensajeros. Cuando usted está cobrando ánimo, cuando usted está reparando los muros, cuando está levantando las torres, cuando está poniendo las vigías, cuando usted tiene un plan y ha cerrado los pozos para el enemigo, ha destruido los altares a dioses falsos, ha quitado las imágenes, entonces le envía palabra para asustar, para amedrentar. Por eso una de las cosas que Ezequías le dijo al pueblo en el versículo 7: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria. El rey de Asiria le manda a responder eso. ¿Cómo lo supo? Tenía espías dentro de la ciudad. ¿Cómo sabía lo que Ezequías hablaba? ¿Cómo sabía lo que el pueblo habría creído? Había espías. Había gente que seguía sirviendo a esos otros dioses que Ezequías había quitado. Tenga cuidado con la gente que, aún estando dentro de nosotros o de su familia, es un sembrador de disensión, de división, de duda. Y no es que sea una mala persona, también a ella o a él lo vamos a salvar para Cristo. También será partícipe de la victoria que dará Jehová. Pero en ese momento estará confundida o confundido. Y tratará de apagar tu creer, tu fe, tu confianza. Tratará de que tú no creas en el Señor.
No esperes solo los emisarios que vienen de afuera. Hay emisarios dentro. Y tenemos que tener cuidado con esos emisarios. Y aún, como él dice, había vencido a otros pueblos, puede mandarte a alguien que sea de otro pueblo, donde ya él venció, que venga a decirte las grandezas y las maravillas que hacía ese falso rey con sus falsos dioses. Tenga cuidado, porque el enemigo aún a los escogidos, nos advierte el apóstol Pedro, tratará de engañar. Cuando todo esto es dicho, dice el 17, además de esto escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará el suyo de mis manos. En otra porción, porque esto está en Crónicas, pero también está en Reyes, nos habla de que mandaba gente que se paraba de día y de noche a vocearle cosas desde afuera del muro. Todo esto se lo gritaban en el idioma de ellos. Le mandaban panfletos, papeles. Fíjese usted que las estrategias del enemigo siguen siendo las mismas. Dice el 19, y hablaron contra el Dios de Jerusalén, contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombre. Fíjese que él decía, este rey, y era una de las cosas que establecía, que ningún Dios de la tierra había podido contra ellos. Pero usted y yo sabemos que Jehová Dios es uno. Esos otros dioses no eran Dios. Eran dioses paganos de pueblos paganos, imágenes hechas por mano de hombre. Solo hay un Dios. Y en Él hemos creído. Y en Él había creído Ezequías y el pueblo. Y en Él confiaba. Y en Él había en su nombre reparado el muro, reparado las torres. Y se habían preparado para enfrentar al pueblo que venía en su contra. No te rindas. Dígale a alguien que tenga cerca, no te rindas. Amén. Y dice el 20, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, oiga la combinación, el pueblo, sus príncipes, los hombres de guerra, y ahora nos habla de Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron. Aquí nos habla de Ezequías y del profeta, que estaban unánimes, orando. ¿Cómo tiene que estar el cuerpo de Cristo? Unánimes y orando, alrededor del nombre de Jesucristo. Tenemos que estar en los momentos de prueba, de batalla, unánimes orando. Estar en la casa de Dios, el congregarnos no es opcional, es algo que deberíamos sentir casi como una necesidad. Sin embargo, a veces el enemigo nos va a envolver para pensar, no es necesario. Sí es necesario. Y dice, oraron por esto y clamaron al cielo. ¿A dónde clamaron? Al cielo. Y Jehová envió un ángel. ¿Cuántos ángeles hicieron falta? Un ángel. Senaquerí se creía muy poderoso. Se sentía muy fuerte. Había vencido a otros pueblos paganos, pero ahora se enfrentaba al pueblo que tenía a Jehová por Dios, el verdadero Dios. Jehová es Dios. Ese detalle no lo entendía Senaquerib. Él había vencido en todo lugar. El que alguien, algo, alguna situación haya vencido en algunos lugares, no quiere decir que va a vencer en tu vida, que va a vencer en tu casa, porque en tu casa reina Cristo. En tu vida reina Cristo. Nuestra fe está puesta en el Señor, que es verdadero, el único y verdadero Dios, Jehová. Y dice el 21, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria.
Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Fíjese que meses de ejército llegando, rodeando ciudades, atacando, mandando insultos, el pueblo creyéndole a Dios, la ciudad rodeada, culminó todo en un día. La prueba que duró mucho tiempo, Dios la resolvió en un día. Usted puede vivir procesos y pruebas que con una palabra del Señor es cambiado todo. Una acción de Dios cambia todo. Todo lo que el hombre dijo, hizo, planificó, se cae a tierra cuando Dios truena en los cielos. Una palabra de Él. Una palabra. Él envió un ángel. Y ese ángel destruyó el ejército contrario. ¿Y cómo volvió Sennacherib? Avergonzado. Lo dejaron vivo para que volviera avergonzado. Había insultado a Dios. Se había mofado, burlado de la fe del pueblo. Y ahora retornaba avergonzado a su tierra. ¿Y a dónde fue? Al templo de sus falsos dioses. ¿Y a dónde lo mataron? En el altar de sus falsos dioses. ¿Y quiénes lo mataron? Sus hijos. Qué final tan atroz. Dice el 22, así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. ¿Dónde le dio reposo? A todo su alrededor, es decir, todo lo que estaba fuera de lugar, todo lo que estaba en caos, fue ordenado. No sé qué en tu vida está fuera de orden, pero Dios lo puede ordenar. Hay momentos donde, mire, está como todo en caos. Se daña la nevera, el esto bota agua, la tubería se rompe, el carro se daña, la batería, después que tiene años funcionando un buen día, la batería se dañó. Que el inversor se descargó. Que, mire, hay un montón de cosas como que se juntan todas juntas. Los ingresos merman. Las finanzas se caen. Los planes no están funcionando. Y usted dice, ¿qué es lo que está pasando? Mire, es tiempo de buscar de Dios. Volver nuestra mirada al Señor. Porque con una palabra suya bastará para sanarte, liberarte, ayudarte, organizar. Una palabra. Y esa palabra muchas veces Él la dirá en los cielos y aquí en la tierra se va a cumplir. Él tocará a la persona que tiene que ordenar el área financiera tuya. Hay un momento donde usted no lo entiende, pero hay alguien que tiene que ayudar a que se ordene tu área financiera. Él da una palabra que se cumple en tu cuerpo a través del Espíritu Santo. Él da una palabra que cubre tu casa, donde hasta la llave y la tubería que están viejas funcionan bien. El Señor ordena hasta lo que nosotros no entendemos. Y hay cosas que parecieran fuera como que Dios no se mete. Mire, Dios se mete en todo. Porque Él es dueño de todo, gobierna sobre todo y es Señor de todo. Solo hay que llamarlo, darle su lugar, volver a confiar en Él y tener un ánimo resuelto de que Él es el que va a responder. Ezequías e Isaías se unieron en oración en el momento más crítico, en el templo, en las escalinatas afuera. Ellos se postraron en el templo que habían reparado para que el pueblo adorara al Señor. Y clamaron. Y no sé, quizá usted no lo vea así, pero en el momento crítico llega el versículo 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo.
¿Qué pasó inmediatamente? Y Jehová envió un ángel. Inmediatamente, eso es lo que sí. Oración respondida. Hasta ahí ellos le habían creído a Dios, habían obrado, habían puesto al pueblo a prepararse, pero hacía falta que Dios metiera su mano. Hay cosas donde llegamos a un punto crítico de no retorno, donde el Señor tiene que intervenir. No es usted, no soy yo, es Dios. Y ahí entra la obediencia. Ezequías y Isaías podían ir y clamar al Señor, porque Ezequías había creído en el Señor, había hecho al pueblo que dejara los falsos dioses. Él mismo había puesto hasta de sus propios recursos para reparar las puertas del templo, para que los sacerdotes regresaran, para reorganizar el culto a Jehová. Y había guiado al pueblo a no adorar falsos dioses. Él podía clamar. Por eso más adelante, cuando él enferma, también vuelve su rostro a la pared y clama al Señor. Y también le añaden 15 años de vida. Fíjense lo que es estar en gracia con Dios. Pero los cristianos ahora se sienten que siempre están en orden. No, todos debemos revisarnos y analizar: estoy cumpliendo, estoy haciendo las cosas como a Él le agrada, estoy siendo obediente, le estoy sirviendo, para poder volver el rostro a la pared y clamar, para poder ir y juntarnos con el profeta y decirle: Señor, y clamar al cielo y que Él envíe su ángel. Tenemos que habernos ordenado. Y el tema de hoy es: animaos. La buena noticia es que hay Dios. La buena noticia es que ese Dios escucha. La buena noticia es que Él quiere oír tu voz y la mía. Y la buena noticia es que su respuesta es suficiente. ¿Oyó bien? La respuesta de Jehová es suficiente para cambiar toda situación y circunstancia, para ordenar todo lo que está desordenado. Pero debemos confiar en Él, con ánimo resuelto. Haga lo que humanamente a usted le toca hacer y a mí me toca hacer. Lo tenemos que hacer. No vaya solamente donde el Señor: ayúdame, porque eso usted quizá lo está haciendo hace mucho. Con ánimo resuelto, organice lo que a usted le toca, para que luego podamos ir y clamar al cielo y decir: Señor, ahora te toca a ti. Lo que humanamente podíamos nosotros hacer y debíamos hacer, lo hicimos. Ahora obra tú. Llévate la gloria como tuya es. Amén. Amén. Animaos. Dios está lleno de fuerza y de poder, como lo estuvo, lo ha estado y lo estará siempre. El poder de Dios ni ha menguado ni ha disminuido, y su manera de manifestarse hoy en el tiempo de la gracia no es menor, es mayor. El Espíritu Santo está disponible, la gracia está disponible, es el tiempo de la gracia. Dice que los profetas anhelarían haber vivido en nuestros tiempos, pero le tocó a usted y le tocó a esta generación vivir estos tiempos de la gracia. Ahora tenemos que acercarnos al Señor. Vamos a orar para concluir con este tema, y vamos a pedirle a Dios que nos guíe por su palabra que ya hemos leído. Él nos haga reflexionar. Iniciamos leyendo 2 de Corintios 32, me parece, y concluimos leyendo en Crónicas. Le motivo a que nos unamos con ánimo resuelto. 2 de Corintios 1, 3 y 4 fue lo que leímos. ¿Se podría poner de pie? Vamos a orar, el que pueda, de pie. Los que no tenga paz, ore en su silla. Padre, en el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, primero que nada te queremos dar gloria, honra y honor a ti, Señor. Tú eres el que gobierna, y desde los cielos está tu gobierno.
como le dijiste a Daniel que dijera a Nabucodonosor, que reconociera que el cielo gobierna. Reconocemos que en ti está la fuerza y el poder para salvar, para sanar, para perdonar. Y a ti te ha placido en este tiempo hablarnos y manifestarte a través de Jesucristo. Tiempo de gracia, tiempo de favor de Dios. Gracias por el sacrificio de Jesús. Gracias por la salvación. Gracias por amarnos. Gracias por perdonarnos. Padre, que seas tú ayudando a cada familia y cada persona que hoy, Señor, está aquí o está en la transmisión. Que seas tú obrando a través de Jesucristo, alrededor de cuyo nombre nos ponemos de acuerdo para pedirte tu ayuda. Así como en la antigüedad se postraron y oraron Ezequías e Isaías, así como Pablo y Silas en el calabozo oraron, así como cada hombre y mujer que te ha creído en estos tiempos se ponen de acuerdo y oran en el nombre de Jesús. En esta casa de oración que es tu casa, nos ponemos de acuerdo alrededor del nombre de Jesucristo para pedirte que seas tú nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestro pronto auxilio, para que seas tú el que venga con tu poder y tu gloria en el nombre de Jesucristo sobre cada hombre y cada mujer que está aquí en este día o está conectado, para llevar solución a su casa, solución a su vida, llevar la salida que ellos no ven, llevar el poder tuyo a través de Cristo para que sea manifestado en la salud, en las finanzas, en la relación de pareja, en el entendimiento con la familia, en pruebas que muchos están viviendo en lo profesional, en los estudios, en lo familiar, en lo económico, en la salud, con los hijos. Manifiéstate tú, Señor, a través de Jesucristo con tu poder y sé tú trayendo salida y solución. Llévate la gloria una vez más y que en este final de año muchos puedan concluir el año diciendo: la gloria es de Dios. Él me libró, Él me ayudó, Él llegó con su socorro, con su ayuda, con su pronto auxilio y me ha librado a mí, a mi casa. Desde ya te damos gloria y gracias, sabiendo que tú respondes la oración de tu pueblo, sabiendo que tu misericordia es suficiente, sabiendo que en tu poder está la salida. Y sabiendo, Señor, que al clamor de tu pueblo en el nombre de Jesús, tú nunca te quedas callado. Una palabra tuya dada hoy y sabemos que la has dicho, la creemos, lo confiamos en el nombre de Jesús, es suficiente. Gracias por tu amor. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que estás haciendo. Y gracias por lo que pronto testificaremos. En Dios está la solución y la salida. Nos esforzaremos y seremos valientes. Tendremos ánimo resuelto. No tendremos miedo porque tú vas delante. Nos unificaremos alrededor de tu nombre y confiaremos en la salida que viene de Dios. Somos diligentes, pero asimismo creyentes. Por eso confiamos en lo que tú haces, que está por encima de lo que el hombre quiera hacer, de lo que el mal nos quiera hacer. Por encima está la voluntad de Dios. Padre bueno, Padre de misericordias, Padre que hace obra de bien a favor de sus hijos e hijas que le buscan, le creen y le adoran. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y dígale amén fuerte. Denle un aplauso al Señor. Déselo más fuerte. A Él la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Puede sentarse un momentito. En este día no